Bueno, un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Usted escribió la columna de opinión en Venezuela. Trump se ha encerrado en una caja publicada esta semana por el New York Times, en la que sugiere que el presidente ha quedado atrapado por su estrategia de permitirle a autoridades del régimen seguir en el poder mientras se allana el camino a una transición. ¿Por qué cree que Trump, que ha sido señalado de simpatizar con dictadores, no con Maduro, a quien terminó apresando, terminó prefiriendo a los mismos aliados de Maduro, incluyendo Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, por quienes Washington ofrece millonarias recompensas, que a la oposición democrática que demostró que sí ganó la elección de 2024 a diferencia de Maduro? Bueno, no puedo entenderlo en absoluto. Creo que es un gran error. Creo que nos pusimos en una posición donde demostramos que podemos capturar a Maduro muy fácilmente, y creo que en ese punto lo que debimos haber hecho con Padrino, con Cabello y Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y todos el resto, decirles: tienen 15 días para irse para Cuba y estamos felices de dejarlos ir, pero es hora de irse y pasar a poner el gobierno que reconocemos en el poder. Después de que Maduro se robó las elecciones de 2018 en Venezuela, reconocimos a Juan Guaidó y muchos otros gobiernos en este hemisferio, en Europa y en otros lados. Después de que Maduro se robó las elecciones de 2024, también hicieron lo mismo. Reconocimos a Edmundo González y muchos otros países también lo hicieron. Así que ese fue el momento preciso. Este era el momento preciso para mover al régimen, sacarlo del poder. Simplemente quitar a Maduro no afecta al régimen, que creo que en este momento está haciendo todo lo que puede en Caracas para retomar el control, y lo hace muy difícil para la oposición de nuevo tomar el poder, así que es un gran error el que ha hecho. María Corina Machado, al salir de su almuerzo con el presidente Trump, dijo que Venezuela podía contar con él para recuperar la libertad. Recordemos lo que le dijo a los venezolanos que la esperaban fuera de la Casa Blanca. ¿Cree que esto disipa las dudas de quienes sugerían que Trump la había puesto a un lado y renueva la esperanza de quienes confían en que lleguen al poder quienes en verdad eligieron los venezolanos en 2024? Bueno, yo creo que es un paso en esa dirección. No creo que el problema esté resuelto, pero tengamos en cuenta que es la primera vez que la señora Machado se encuentra con Trump, lo cual es desafortunado. Yo deseo que hubiese sucedido antes, obviamente. Ella está en gran peligro en Venezuela y lo estará si regresa a ese país. Ella le dio su medallón del Premio Nobel de la Paz, que es lo que él quiere. Así que esa parte, todo lo que pasó salió bien, pero tiene que suceder más. Uno creería que, especialmente dentro del Partido Republicano en el Congreso, estarían sorprendidos de ver a Maduro sacado del poder. No procedieron a ayudar a la oposición y al resto del régimen, y ahora están diciendo de manera prominente que quieren que esta transición sea rápido, quieren nuevas elecciones pronto, quieren a Delcy y al resto fuera. Así que ahora hay presión política del lado republicano para hacer lo que debió haber hecho hace un par de semanas. Pero no quiero ser demasiado optimista. Es decir, el almuerzo fue a un paso en la buena dirección, en la dirección correcta, pero tiene que hacerse más. Sí. La Casa Blanca definió esta semana a María Corina Machado como una voz notable y valiente dentro de Venezuela, y mientras Trump se reunía por primera vez con ella, la secretaria de prensa Karen Leavitt reafirmó, sin embargo, una postura controversial del presidente, quien había dicho que la dirigente democrática no tenía pleno respaldo entre los venezolanos, muy a pesar de su éxito en las urnas en el 2024. Veamos. Caroline, sigue siendo una evaluación del presidente Trump que será muy duro para Machado abandonar Venezuela, porque dice que no tiene el respaldo y el apoyo en ese país, y hablarán de eso. Yo creo que el presidente y su análisis sobre lo que usted señala es una declaración acertada sobre lo que el presidente estaba leyendo y escuchando sobre sus consejeros del equipo nacional, pero esto no ha cambiado hasta el momento. Sin embargo, y aunque Trump la recibió en el comedor privado de la Casa Blanca, no le dio tratamiento oficial. Claro, ya Trump dejó claro su reconocimiento implícito a Delcy Rodríguez, que lo llamó a propósito un día antes de reunirse con Machado, muy a pesar de que la administración Biden había reconocido como presidente electo de Venezuela a Edmundo González, de que María Corina sería su vicepresidente. Incluso en 2005...
vamos a recordar las imágenes cuando apenas era una líder de la sociedad civil. El presidente George Bush la recibió en público en la oficina oval, algo que no ocurrió esta vez. Es una imagen que contrasta efectivamente lo que vimos esta semana en la reunión privada de Donald Trump con María Corina Machado, con lo que pasó entonces ese año con este otro presidente que también es republicano. Y esto me lleva a preguntarle a usted, señor Bolton, ¿por qué esta vez Trump no le da ese tratamiento oficial, no reconoce a la oposición democrática como sí lo hizo en 2019 con el presidente interino Juan Guaidó? Insisto, aun cuando esta vez hay una probada victoria en una elección presidencial como la de 2024. Bueno, yo creo que es un error y creo que es un indicador que hay gente alrededor de él que simplemente no quieren lidiar con el riesgo de una transición desde el régimen de Chávez y Maduro hacia el gobierno electo. Por supuesto hay riesgo, es decir, 30 años desde que un régimen autoritario se lleva a la democracia fácilmente, pero los beneficios de hacerlo creo que superan a los riesgos. Creo que cada día que pasa, que le permitimos a Delcy Rodríguez y a todos los demás en el régimen de Maduro quedarse en el poder, les permite a ellos, a Rusia, a China, a influencias externas, por supuesto, reforzarlos y reforzar y aumentar el control del país, lo cual hace una transición de verdad mucho más difícil. Así que no nos beneficiamos de la forma en la que se debió haber actuado. Se debió haber actuado simultáneamente. Remover simplemente a Maduro no es esperanza, pero estamos perdiendo la oportunidad. La secretaria de prensa volvió a propósito, ya que hablábamos de ella, a ser consultada sobre la postura de la administración frente a una posible transición democrática en Venezuela. Esto respondió Karoline Leavitt. También ha dicho que le gustaría que hubiera elecciones en Venezuela cuando fuera correcto. Es correcto. ¿Alguna actualización sobre cuándo podría ser? ¿Y está comprometido con una transición hacia la democracia para Venezuela? Sí, y él también está comprometido con esperanza ver elecciones en Venezuela algún día, pero no tengo una agenda en este momento para usted. ¿Hay riesgo de que pase el tiempo y se termine normalizando la permanencia de los aliados de Maduro en el poder? Señor Bolton, ¿qué efectos podría llegar a tener esto? ¿Cuánto tiempo tendría Washington antes de que el escenario sea irreversible? Bueno, yo no puedo responder esa pregunta, pero no sé cuántos días específicamente, pero sé que cada día que está fuera es un día que no se recuperará. Y por supuesto, la Junta en el poder en Caracas también sabe eso. La administración Biden le creyó a las mentiras de Maduro, de que tendría elecciones libres en 2024 y levantaron sanciones y todo lo demás. Y fue un gran error pensar que esta gente iba a permitir alguna vez elecciones libres. Y Trump lo está haciendo. También está vendiendo a vender el petróleo que no pudo obtener de Venezuela debido al bloqueo. Están hablando de arreglos financieros. Si el gobierno actual pone sus manos en algo de ese dinero, por supuesto fortalecerá su posición mucho más. Si el dinero se pone bajo el control de la oposición, esa sería una manera para empezar la transición. La idea de que uno puede tener estabilidad y luego una transición está al revés. Entre más estabilidad obtenga el país sin el régimen de Maduro, es a favor de la transición, lo cual, por supuesto, no será tan enredado, pero eso se logra después de que el nuevo gobierno esté en lugar y la gente puede empezar a buscar un futuro distinto en lugar de 30 años más del régimen de Maduro. Ahí es cuando empieza a tener estabilidad la gente, empieza a haber confianza, cuando un gobierno legítimo está de regreso en el poder. Claro. Trump ha mostrado estar contento, en todo caso, con Delcy Rodríguez, porque dice hace todo lo que le piden en alusión al petróleo para Estados Unidos y la liberación de presos políticos, que a pesar de los elogios del presidente han sido incompletas, han sido engañosas y a cuentagotas, como si el régimen siguiera jugando con sus familiares, extendiendo el dolor. Tras la caída de Maduro, siguieron deteniendo periodistas, poniendo en práctica esa denominada puerta giratoria. Las libertades fundamentales siguen siendo duramente controladas en Venezuela. La estrategia del régimen parece ser la misma que en otros diálogos fracasados, usados para ganar tiempo y oxígeno. ¿Acaso el presidente no ve esto? ¿Lo están aconsejando? ¿Lo están informando mal?
¿O cuáles son sus cálculos? ¿O acaso busca hacerles creer en Caracas que tienen el control? Bueno, yo no creo que él entienda completamente cuál es la situación. Creo que hay unas personas que, seguro el secretario de Estado Marco Rubio, como puede ser, pero otros están diciendo que están cooperando. Obviamente, en este punto el régimen de Maduro en Caracas está pisando mal, su líder está fuera, saben que hay fuerzas extranjeras presentes, harán todo lo que puedan para comprar tiempo. Van a decir, sí, haremos esto otro, liberarán unos pocos prisioneros políticos, enviarán otros mensajes. Es decir, eso es bueno para ellos, pero no cambia nada dentro de Venezuela. Y mientras están comprando tiempo y están jugando con Trump, el régimen simplemente se está reforzando a sí mismo en el poder y ahí es donde radica el peligro, porque después de que a la oposición se le niega la oportunidad de tomar el control del poder en el gobierno, ese es el proceso que tiene que empezar. Trump confirmó este viernes que mantendrá el contacto con María Corina Machado, a quien calificó como una gran mujer y describió como un gesto amable que le ofreciera en la Casa Blanca, como vimos, la medalla del Premio Nobel de la Paz. Bueno, tiene sentido ahora que el diario español ABC publica que le dio su teléfono personal. Esto dijo, recordemos. ¿Por qué alinearse con Delcy Rodríguez y los restos del régimen de Maduro y no con Machado, que cuenta con el apoyo del pueblo venezolano? Bueno, si alguna vez recuerdas un lugar llamado Irak donde todos fueron despedidos, todas las personas, la policía, los generales, todos fueron despedidos y terminaron siendo ISIS. En lugar de ponerse manos a la obra, terminaron siendo ISIS. Así que eso es lo que recuerdo. Ayer, usted aceptó el Premio Nobel de Paz, la medalla de María Corina Machado. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué quisiera usted el premio de otra persona? Pues ella me lo ofreció y a mí me pareció que era un gesto muy amable. Ella me dijo, usted acabó con 8 guerras y nadie merece este premio en la historia más que usted. Y yo creo que este fue un gesto muy amable y yo creo que ella es una mujer muy amable y muy agradable y estaremos hablando en corto. Bueno, después del anuncio del Nobel el año pasado para María Corina Machado, cuando Trump hablaba de ella, lo hacía en términos que dejaban cierto sinsabor, una sensación quizá para algunos de menosprecio. Dijo que no sabía quién era la ganadora del Nobel, algo que parece difícil de entender cuando la comunidad internacional reconoció su gesta democrática. Recordemos ese momento, señor Bolton. Si resuelve el próximo, usted va a recibir el Premio Nobel de la Paz. Yo no recibí el Nobel de Paz, alguien lo recibió. Una mujer muy agradable, muy agradable. No sé quién es, pero fue muy generosa. Así que no me importa nada de eso. Solo me importa salvar vidas. No sé quién es, decía Donald Trump al referirse a María Corina Machado. Señor Bolton, Trump evidentemente lució muy golpeado el año pasado por no haber sido él el galardonado. ¿Pudo haber habido algo de revancha en el hecho de que desconociera a Machado y en su lugar permitiera a Delcy seguir en el régimen? ¿Pudo haber jugado algún factor el Nobel que fue para ella y no para él? Bueno, para Trump todo es personal. Él no tiene una filosofía, él no tiene una estrategia de seguridad nacional, él no hace la política de la forma en la que nosotros la entendemos. Todo se trata de Donald Trump. Así que el hecho de que él no haya obtenido el Premio Nobel de Paz y ella sí, fue un factor. Creo que es ridículo y es una vergüenza que un presidente estadounidense quiera que alguien que sí se ganó el Premio Nobel de Paz le dé la medalla. Es como darle a alguien un anillo del supertazón a alguien que no ha jugado fútbol americano nunca. Es una vergüenza para los Estados Unidos, pero creo que desde el punto de vista de la señora Machado, de manera táctica, era lo correcto por hacer. Creo que ella está iniciando el proceso para obtener la atención de Trump de la manera correcta, pero como dije antes, hay mucho más por hacer. ¿Y cree que Trump también le pueda estar cobrando las relaciones que pudo haber tenido la oposición democrática venezolana con la anterior administración demócrata del hoy expresidente Biden?
Sabe, es posible, pero es un hecho para Trump. Pero muchas otras personas han tenido una buena relación también y han encontrado maneras de tratar de lograr una buena relación con Trump. Mire, recuerda la reunión con Volodymyr Zelensky en febrero del año pasado en la oficina Oval, la cual fue un desastre para él y para Ucrania. Fue mucho mejor lo que pasó con María Corina en este almuerzo. No es algo que pudo haber sido, pero lo que salió de esta reunión fue positivo. Ahora, tenemos que pensar en qué será la siguiente reunión, cómo será y lo que la oposición tiene que hacer dentro de Venezuela y cómo otros en el hemisferio pueden ayudarles a forzar la transición de manera más rápida y quizás dejando claro desde Brasil o de cualquier otro lado que van a ayudar a todos, a Delcy y a los demás, a alargarse de Caracas hacia La Habana o a Moscú, a donde quieran ir, siempre y cuando sepan que tienen una salida fácil. Creo que será más fácil para ellos racionalizar que es muy arriesgado para ellos quedarse en Venezuela, entregar algo del oro y largarse. Ahora, señor Bolton, yo quiero retomar algo que le escuchábamos decir al presidente Donald Trump, comparando de alguna manera una Venezuela post-Maduro con ese Irak post-Saddam Hussein, que terminó siendo un caldo de cultivo para el autodenominado Estado Islámico. Usted dice en su columna en el Times que es mucho más probable que la estabilidad llegue después de la transición antes que esta, en alusión a quienes sugieren que Trump prefirió a Delcy Rodríguez porque era quien tenía el control del ejército, de las armas, del Estado en general, del aparato represor en todo caso, y así evitar el caos después de la intervención de Estados Unidos. Un país hoy gobernado por los líderes demócratas de Venezuela, elegidos en el 2024, ¿podría controlar al ejército o a los civiles adoctrinados en armas que cultivó el chavismo, los colectivos? Bueno, yo no creo que hubiese ocurrido sin problemas. Creo que habrá problemas, pero creo lo que creíamos hace 6 o 7 años, que los hombres enlistados, los rangos bajos del ejército de Venezuela no simpatizan con el régimen, no sacan dinero del tráfico de drogas. Los generales quizás, pero pueden ver a sus familias y las dificultades económicas que tienen, y creo que podrían seguir la cadena de comando de un civil democráticamente elegido. Hay mucho trabajo por hacer, más de 30 años, casi 30 años de Chávez y Maduro causaron mucho daño en Venezuela, daño a la sociedad civil, daño a las normas democráticas, daños al imperio de la ley, pero la única manera de restaurarlos es empezar a restaurarlos de la misma manera en que dejamos a los Rodríguez a cargo 1 o 2 años más, arriesga lo que queda más allá de eso, y ellos no quieren ver un retorno de la democracia. Usted, señor Bolton, es muy recordado por la siguiente imagen en América Latina, por ese famoso episodio de la nota con la que apareció en una rueda de prensa en la Casa Blanca en 2019, en la que se alcanzaba a leer 5.000 tropas a Colombia. ¿Cómo compararía o contrastaría ambos momentos, entonces y ahora, con la caída de Nicolás Maduro, no del régimen, con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe? Bueno, yo creo que el bloqueo de los envíos de petróleo de Venezuela y los bloqueos de capital realmente causaron un desorden económico grande, y creo que ayudó a darnos la oportunidad de quitar a Maduro el poder, pero también nos dio la oportunidad para remover al resto del régimen. Si lo hubiésemos hecho con Maduro en 2019, quizás hubiésemos podido resolver el problema entonces. También creo que hay un efecto a seguir en Cuba. Si ellos no pueden obtener petróleo barato, entonces el régimen empezará a derrumbarse. Es algo que Marco Rubio sabe y entiende. Así que, ya sabe, lo que podríamos tener es un 2 por 1 aquí. Si sacamos a lo que queda del régimen de Maduro en Caracas, yo creo que el régimen en La Habana o en Nicaragua serán los que seguirán. Bueno, era John Bolton quien precisamente fue famoso por esta imagen, la nota en la que aparecía escrito 5.000 tropas a Colombia en plena crisis en Venezuela durante la primera administración de Donald Trump por allá en el año 2019. John Bolton, gracias por haber estado con nosotros, ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump en su primera administración.